todos los recursos que tiene la plataforma. El tiempo muy seguramente no alcanza para aprender acerca de todos los servicios que él ofrece allí en la nube. Es un servicio en la nube que está desafiando hoy en día el mercado y se está convirtiendo en uno de los más populares que ha podido construirse. Se demoraron en llegar al mercado, pero aún así están combatiendo contra los más gigantes de la industria, con sus competidores principales, que son Amazon y Google. Y ahí para abajo hay muchísimos otros. Alibaba, ahí está el propio Apple, bueno, o sea, hay montones de empresas que se dedican a hacer cloud computing. ¿Sí? Las tres principales que están batallando son Amazon, porque Amazon empezó hace 20 años o más con este cuento. Está Google y está Azure. ¿Sí? Amazon con su plataforma Amazon Web Services. Google porque pues ya tenía muchísimo reconocimiento y aún así, a pesar del reconocimiento que ha tenido Google pues con todos sus servicios, con todo lo que ofrece y con la llegada de Google Cloud Platform, no se asemeja a lo que está haciendo Azure. ¿Sí? De hecho, Azure fue el último que se unió como al convito, al grupito, y tiene una ventaja considerable sobre Google Cloud Platform. Es decir, que las dos primeras o las dos principales son Amazon Web Service y Azure. Son las que están liderando hoy en día toda esta batalla. Y evidentemente, o sea, la que más le lleva ventaja a todas estas es Amazon, porque como fue la primera que salió al mercado, tiene muchísimos aptos y muchísima gente que se unió fue a esta plataforma en la nube. Todas estas plataformas ofrecen servicios muy similares, ofrecen casi lo mismo. Podemos crear servidores en la nube, podemos desplegar nuestros proyectos, podemos crear bases de datos, podemos crear proyectos de inteligencia artificial que está muy de moda hoy en día, podemos crear temas de infraestructura, podemos crear temas de Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una gama muy amplia de cosas por descubrir y de cosas por realizar con estos proyectos de la nube. La idea de esta sesión y de lo que vamos a hacer nosotros aquí con nuestro proyecto básicamente es tener ese proyectico de la ferretería, ¿cierto? Lo que están haciendo ustedes, la API, el proyecto vista controlador, la base de datos, todo lo vamos a tener conectado, es desde la nube. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo empezamos a utilizar nuestra cuenta de Azure para poder desplegar nuestro proyecto aquí en la nube. Lo primero que vamos a utilizar o el primer paso que vamos a dar es la creación de nuestra base de datos. Entonces, muy seguramente al principio cuando todo se inicia aquí con Azure, él siempre va a dejar acá enmarcados los últimos servicios que nosotros hemos estado utilizando o los servicios más populares para ellos. Pero aún así, estos servicios que él muestra acá en la lista o los servicios que me está mostrando aquí que yo he utilizado últimamente no son lo único que tiene. Si yo le digo acá en más servicios, él me va a mostrar aquí, observen la lista, todos esos son servicios, ya sea de infraestructuras, servidores, motores de bases de datos, despliegues de proyectos, inteligencia artificial, Internet de las cosas. O sea, aquí tiene un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de características. Observen, vea todo esto. Para yo realizar cosas aquí en la nube, por eso les digo que el tiempo y a lo mejor el presupuesto no nos va a alcanzar para navegar y para tratar de hacer aquí todas las cosas y tratar de darle un vistazo a todo esto que tiene él, porque es de verdad, cada una de estas cosas, cada uno de esos servicios por dentro son muy gigantes y tiene cientos de configuraciones de cosas que se pueden hacer con cada uno de ellos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ahora, por lo que nosotros vamos a comenzar es a utilizar dos cosas muy básicas que nos va a proveer Azure, que es la base de datos
y montar aplicativos de servicios tanto para nuestra API y tanto para nuestro proyecto modelo vista controlador. ¿Listo? Entonces, aquí en la barrita de búsqueda vamos a copiar algo que diga SQL Server, por ejemplo. SQL Server y vamos a decirle que quiero ver todo. Bueno, me da la búsqueda. Específicamente, bueno, hay bases de datos SQL o servidores de SQL Server, ¿sí? Y resulta que eso, por eso es tan costoso la base de datos, porque resulta que él nos crea un servidor que por más pequeñito que parezca, es un servidor muy potente para hacer las labores más básicas de una base de datos. Pero él lo crea automáticamente cuando nosotros estemos generando, cuando estemos creando nuestra base de datos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a escoger el servicio que dice base de datos de SQL. A continuación, nos va a mostrar esta vista que si nosotros ya tenemos bases de datos creadas, él nos va a mostrar las bases de datos que actualmente nosotros tenemos y que estamos utilizando. Si no tenemos ninguna creada, pues esta listica acá va a aparecer con un botón que dice que si quieren crear una nueva base de datos. Es decir, para crear una nueva base de datos pueden hacerlo. Aquí que aparece un botoncito, porque esta lista no les va a aparecer a ustedes, sino que esto les aparece vacío y únicamente va a aparecer un botón, o acá arriba también está el mismo botón. ¿Sí? Por cualquiera de las dos partes podemos iniciar el consumo o la creación de una nueva base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo aquí ya una base de datos creada y por esta base de datos tengo el consumo mínimo, que son los $5 aproximadamente, que cobra mensualmente Azure. Voy a crear Cada base de datos por cada base, sí, claro, porque cada base de datos él la monta sobre un nuevo servidor de base de datos también. Entonces vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a decir aquí, quiero crear una nueva base de datos. Y tenemos que ir llenando toda la información. Él nos está poniendo aquí hasta que todo lo necesario de cada parte del formulario esté completamente lleno. Bueno, entonces vamos a ir bajando. Uy, esto quedó cada vez más oscuro. ¿Qué pasó? Sí. O sea que encendemos. Sí. Seguimos así. Ok. Entonces, él nos está diciendo aquí uno. ¿Qué suscripción vamos a utilizar de Azure? Resulta que en Azure es una cuenta con la cual nosotros podemos tener diferentes tipos de suscripciones creadas aquí. Yo, por ejemplo, tengo dos tipos de suscripciones creadas. Ustedes pueden que tengan solamente una, de acuerdo a desde donde ustedes hayan creado su cuenta, no hay problema. Yo tengo una que se llama Microsoft Imagine y otra que es Azure for Students. Entonces yo voy a elegir esta, que es la que actualmente utilizo y que acá es pues donde me hacen a mí el cobro de Azure actualmente. Y por otro lado está el grupo de recursos que vamos a utilizar. Entonces yo tengo ya varios grupos de recursos creados aquí, pero para este nuevo proyecto de pruebas que vamos a hacer aquí para desplegar nuestra veterinaria, pues resulta que voy a crear más bien un nuevo grupo de recursos. Los grupos de recursos se crean con la finalidad de que todo absolutamente lo que nosotros estemos creando para nuestro proyecto quede centralizado. Es decir, que luego los costos que me está generando cierto proyecto específico, yo pueda ver o pueda categorizar todos los recursos que está consumiendo ese proyecto en específico y pueda luego tal vez transmitírselos a mis clientes. Imagínense que ustedes le proveen soporte a una empresa y esa empresa los tiene contratados a ustedes para que les maneje cosas en la nube. Entonces es muy fácil para ustedes luego sacar estadísticas, sacar precios, sacar cotizaciones para esos clientes y saber cuánto efectivamente se están gastando, se está consumiendo cada uno de sus clientes. Entonces, por ejemplo, grupos de recursos podrían ser
nombres de clientes, ¿sí? En este caso, grupos de recursos, yo lo voy a dejar como el nombre de mi proyecto, el proyecto de la veterinaria, porque voy a querer que básicamente todo lo que yo haga de la veterinaria me quede concentrado en el mismo grupo de recursos, es decir, que la base de datos que voy a crear nueva me quede añadida al grupo de recursos veterinaria, que el aplicativo modelo vista controlador me quede añadido al grupo de recursos veterinaria, que la API me quede añadida al grupo de recursos veterinaria y todo lo controlo. Y también lo que se hace fácil ahí es que luego yo, si me cansé de un cliente o si un proyecto no va más, resulta que simplemente me meto a Azure y le digo eliminar el grupo de recursos y él automáticamente elimina todos los recursos relacionados con el mismo grupo de recursos. Y no les toca ir a ustedes uno por uno a ir a eliminarlo, sino que él automáticamente les va a eliminar todo desde que ustedes eliminen el grupo de recursos. ¿Listo? Yo entonces le voy a poner como nombre a este grupo de recursos, le voy a poner veterinaria. Listo, le hace nombrecito y le digo aceptar. Lo ideal para poner aquí los nombres de cualquier recurso, de cualquier cosa que él nos esté pidiendo, seguir los mismos patrones que nosotros ya sabemos para la programación, que empiece con una letra, que siga con más letras o números, que no lleve tildes, que no lleve ñes, que no lleve espacios, que no lleve carácter especial, o sea, las mismas recomendaciones normales que hemos seguido para crear un nuevo proyecto, para crear una clase, para crear una variable, etcétera, etcétera. O sea, ya lo común que ustedes están acostumbrados a utilizar en programación. ¿Qué nombre le quiero dar a la base de datos? Y resulta que a esta base de datos que nosotros vamos a crear. Entonces, no sé, yo la voy a llamar veterinaria BD. Le voy a poner este nombre, veterinaria BD. No hay problema. De hecho, sería bueno si se llaman igual. No hay problema porque una base de datos está en tu equipo local, en tu máquina, y la nueva que se está creando va a estar en la nube. ¿Sí? Pero de hecho, lo que vamos a hacer ahorita, apenas que crea la base de datos, es que con SQL Server Management Studio nos vamos a conectar a esa base de datos y desde nuestro Management Studio vamos a crear todo lo referente a esa base de datos que nosotros necesitamos. Yo por eso ya estoy abriendo el Management Studio porque ahorita, después de que creemos la base de datos, vamos a conectarnos a esa base de datos a través del SQL Server Management Studio. No es obligatorio, solo lo quiero hacer a modo de prueba para que ustedes vean que efectivamente, cuando un recurso queda creado en la nube, al estar creado en la nube, desde esos recursos. ¿Listo? Me dice qué servidor de base de datos voy a utilizar. Y me dice pues que ya tengo algunos servidores de bases de datos creados previamente, pero vamos a crear un nuevo servidor para la base de datos. Este nombre sí tiene que ser único y no se puede repetir entre todos nosotros que estamos creando el proyecto. Es decir, si yo aquí le digo veterinaria BD, y esta base de datos ya está utilizada por otra persona actualmente en todo el mundo, en todos los recursos de Azure, porque observen que él me va a crear una nueva base de datos con este dominio, .database.windows.net, porque recuerden, todo esto son recursos en la nube directamente. Por lo tanto, no se pueden repetir. Entonces yo le voy a dar este nombre, veterinaria BD, pero nadie más la podría llamar así. El otro puede ser veterinaria BD Juanita, veterinaria BD Sebastián, veterinaria BD Andrea, veterinaria BD no sé qué. O sea, le podemos poner hasta nombres para diferenciarlas si queremos. Este es cuando yo le dimos al botón de crear nuevo servidor, porque él me está pidiendo, cuando estamos en la creación de a continuación me dice crear un servidor de base de datos. Sí, exacto. Hay que crear un nuevo servidor.
Bueno, acá ya me dice, bueno, que yo no tengo, que mis recursos no están habilitados para esta región. Puede ser que ustedes, como están haciendo estas cosas de pronto por primera vez, todavía tienen ciertos recursos de Azure, pueden crear su servidor en diferentes secciones o en diferentes áreas. Yo voy a escoger otra área. Voy a escoger, por ejemplo, bueno, a ver si por aquí una de Brasil. Podemos escoger el área donde va a quedar el servidor, que idealmente uno como lo selecciona. La cercanía a donde nosotros estamos trabajando, a donde están nuestros posibles clientes que se van a conectar a esa base de datos. Si por ejemplo nosotros estamos en Colombia, los servidores más cercanos son los que queden o en Centroamérica o tal vez en Suramérica o máximo en Norteamérica, ¿sí? De hecho, los más cercanos que siempre es Norteamérica para nosotros. Y Sudamérica normalmente son más lejanos a nosotros. Pero voy a elegir, miremos a ver, este otro, el del sur. Escogí este. El sur de los Estados Unidos. Sur central de los Estados Unidos. Entonces, esa ubicación es el en qué parte. O sea, recuerden que como ellos son empresas cloud computing, ¿sí? Estas empresas cloud computing tienen servidores regados en todo el mundo. O sea, son racks inmensísimos de servidores. Hay hasta un documental que mostraba una vez unos servidores de Amazon que los tienen es en buques, van navegando se van moviendo por toda la tierra precisamente para guardar copias de seguridad de todos los usuarios del mundo para evitar que alguna vez si hay alguna catástrofe, si hay algo que ocurra, pues que se pueda conservar al menos información o se pueda rescatar como backups de los clientes por si llega a haber alguna catástrofe mundial en algún momento. Entonces ellos tienen unos barcos con unos racks inmensísimos adentro que tienen, van navegando por todo el mundo con esos servidores, se van moviendo. Y es súper interesante. Entonces resulta que todas estas empresas tienen eso, que tienen espejos por todo el mundo con los servidores, con la información que nosotros vamos teniendo en nuestros recursos de Internet, ¿sí? En nuestros servidores, y ellos van compartiendo esa información con otros servidores de ellos para hacer esos posibles backups que nosotros desearíamos tener. Bueno, creo que es lo único que él pide, básicamente. Un nombre del servidor, o sea, la URL, que recuerden, este no puede ser no. O sea, lo que afecta es principalmente entre más cercano está el servidor a donde es su centro de negocios, a donde se conectan sus clientes. Entonces, por eso le digo, si ustedes saben, sus aplicativos o lo que ustedes están montando van a ser utilizados solo aquí en Colombia, por ejemplo, los servidores más cercanos son en Norteamérica. Entonces, idealmente, es escoger algún servidor que esté en Norteamérica. De hecho, idealmente en la parte más sur, o sea, más abajo de Norteamérica, porque en la parte más sur de Norteamérica están todavía más cerca a nosotros aquí a Colombia. Entonces, es solo por eso, porque para tener menos latencia, es decir, menos demora en dar la respuesta a los clientes. Listo. Utilizar auténtica. Bueno, pongámosle acá. En el modo de autenticación le voy a elegir que utilizar autenticación de SQL y Microsoft Entra. Le voy a decir, voy a utilizar cualquiera de los dos. Y él me va a pedir entonces que le asigne un nombre de superadministrador y una contraseña a este usuario que estoy creando. Entonces yo, por ejemplo, voy a escribir de nombre de usuario, voy a elegir mi nombre, por ejemplo, Edwin, y de contraseña alguna contraseña, a ver, aquí generator.
Esta contraseña está súper larga. Voy a generar una contraseña cualquiera. Bueno, esto es lo que más me convence, pero... Por ejemplo, estos últimos datos, a ver cómo me va. Voy a darle una contraseña al usuario. Sí. Lo estoy haciendo porque de esta manera vamos a poder loguearnos desde nuestro motor de base de datos aquí en local, desde nuestro SQL Server Management Studio, nos vamos a poder loguear a nuestra base de datos en remoto con un usuario y con una contraseña. Si no le damos usuario y contraseña, entonces él obligatoriamente nos va a pedir los mismos datos con los que nosotros nos estamos conectando al portal de Azure. Y pues si estamos teniendo inconvenientes de pronto, lo mejor sería tener un usuario y una contraseña. Le damos aquí a aceptar. Ay, no. Voy a decir solo, le voy a elegir solo la autenticación con SQL para no hacer configuración de Microsoft Entra. Que si no tendríamos que dar unas configuraciones adicionales y pues no las quiero hacer ahora. Con esto ya queda generado el nuevo servidor para el motor de la base de datos. Seguimos bajando. Se cae y él automáticamente levanta otra, pero me sigue conservando el mismo dominio. Base de datos veterinaria.database.azure.net, por ejemplo. Entonces, eso es un grupo elástico. Entonces, el grupo elástico es que se puede caer mi base de datos, él me va a respaldar con otro servidor levantándome exactamente el mismo dominio. Pero evidentemente por ese tipo de cosas cobran. ¿Listo? Entonces, por eso lo tengo marcado como no. Entorno de carga de trabajo, bueno, le voy a decir implementación, o sea que estamos como en entorno de desarrollo. Dice el servidor que él me está asignando ahora mismo es un servidor, dice genérico o estándar. Tiene solo un núcleo para funcionamiento en el core y tiene un almacenamiento de 32 gigas. Vamos a ver, yo le voy a dar configurar este servidor de base de datos para configurar cuánto tamaño necesito, porque dependiendo de eso es lo que él me va a cobrar. De hecho, por aquí me dice más o menos que con ese tamaño, o sea, con todo lo que tengo ahí elegido, las 32 gigas, un núcleo de memoria, bueno, o sea, tal como está así, me cobra aproximadamente, lo que yo les digo, aproximadamente $5 por mes, ¿sí? Puede ser que de pronto sí le disminuyo, voy a ver si le disminuyo las gigas, una giga solamente, vamos a ver si él disminuye un poquito, hacia, disminuye acá un poquito, ¿sí? El almacenamiento para mi base de datos, ya me dice que me vale 0.18, y esto tendría una giga de almacenamiento. No, pero dice de registro asignado. O sea, que 307 megas, él se las va a consumir seguramente para instalar el SQL Server. Sí, sí, solamente le cambié. Bueno, dejémoslo así, si redujo al menos unos poquitos dólares. Entonces dejémoslo así y los otros datos los podemos dejar igual. Le decimos OK. Este almacenamiento, entonces lo mismo. Bueno, por un lado me está sacando acá una advertencia, me dice que en la zona donde yo estoy o que las bases de datos georreplicadas pueden afectar los requisitos de la ciencia de los datos. Estas copias de seguridad
también normalmente pueden generar costos adicionales. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que solo me genere copias de seguridad, pero de manera local, ¿sí? Porque ellos me pueden generar copias de seguridad en diferentes zonas, en diferentes servidores o dice en diferentes zonas y en diferentes servidores, en diferentes zonas geográficas y en diferentes servidores. Entonces, dependiendo igual de la opción que nosotros elijamos acá, él podría finalmente hacer más cobros, ¿sí? Tener cobros adicionales. Si completamos ya toda la información que necesitamos aquí, le damos clic en siguiente. ¿Listo? Estamos bien. ¿Qué? ¿Solo viendo? No, hagamos el proceso, Steven también. Bueno, igual, vea, Mateo, eso está que graba ahí por todos lados, entonces. Sí, exacto. Paso siguiente. Estamos ya en la pestaña de redes, o sea, tenemos que completar todas estas pestañas para la creación de nuestra base de datos. En la pestaña de redes, la primera pregunta que él me hace es que si voy a permitir o si voy a denegar el acceso desde redes externas a Azure. Entonces yo le voy a decir que sí voy a dejar que se conecten de manera pública a mi servidor de base de datos. Con esto que estamos activando acá, le estamos dando la posibilidad que desde aquí, desde nuestro SQL Server Management Studio, ahorita nosotros nos podamos conectar a ese motor de base de datos. Reglas de firewall, permitir que otros servicios o recursos de Azure puedan acceder a este servidor, lo tenemos que marcar en sí, porque si lo dejamos ahí con el no, en el momento que despleguemos la API, que la API es la que se va a comunicar con esta base de datos, no se van a poder conectar entre ellas porque le tenemos activado un firewall que dice que los aplicativos dentro de Azure no se pueden comunicar a esta base de datos. Entonces, lo tenemos que decir que sí permito que se conecten. Y lo otro, quiere agregar la dirección IP del cliente actual. También lo voy a marcar para que él automáticamente permita que este computador con esta dirección IP en la que yo estoy conectado actualmente sea un cliente admitido ahora mismo para conectarnos dentro del servidor de base de datos. Es lo que se denomina las famosas white lists, ¿cierto? Las listas blancas. ¿Qué más tenemos? Directivas de conexión. ¿Cómo se pueden configurar o comunicar los clientes del servidor de SQL Database? Por proxy, por redirección o por predeterminado. Lo vamos a dejar en redirección o, perdón, comunicación, directiva de comunicación predeterminada como está ahí. Conexiones cifradas, siempre elegir la más alta. En este caso, TLS 1.2. De hecho, las otras dos aparecen deshabilitadas porque ya en este momento son capas de seguridad marcadas en riesgo. Entonces, hoy en día ya Azure únicamente deja creación o deja comunicación entre capas de redes con TLS 1.2, que es la más alta o la más actualizada para comunicación segura. Siguiente paso es la pestaña de seguridad. Dice, quiere activar Microsoft Defender para SQL. Entonces, básicamente es como un antivirus que está instalado también dentro del mismo servidor de la base de datos. Y le dice, tiene una prueba gratuita de 30 días. Después de eso se le vamos a cobrar a $15 por cada servidor, cada mes. ¿Listo? Te lo voy a decir, no quiero. Sí, así estoy bien. Porque si no, pues recuerden, nos van a aumentar los costos. Esta que dice el libro de contabilidad lo dejamos así tal cual. Identidad del servidor tampoco la vamos a configurar. Administración de cifrados, no. Todo el resto lo dejamos igualito. Configuraciones adicionales, aquí no tenemos que hacer nada más. Y en el resto de opciones tampoco tenemos que hacer nada adicional. Estas etiquetas son útiles cuando nosotros, va por el mismo lado que les hablaba ahorita del grupo de recursos, cuando queremos segmentar por proyectos o por clientes y a esos clientes definirles cuánto costo le están generando ciertos de sus recursos,
nosotros podríamos marcar los diferentes recursos con unas ciertas etiquetas para luego poder decirle a este cliente, vea, en su entorno de desarrollo, el proyecto específico, fulanito o sutanito, está consumiendo tantos dólares al mes, se le está consumiendo tanto gasto mensual. Y las personas o los clientes ya tomarán las medidas necesarias para saber si reducen algunos recursos. Entonces, los labels son útiles simplemente, como su nombre lo indica, son etiquetas, o sea, los utilizamos para etiquetar los diferentes recursos de Azure para posteriormente proveer detalles en las cotizaciones o en los recibos que les no necesitaríamos tenerle aquí ninguna etiqueta. Entonces, le damos clic en siguiente y finalmente él me va a dar como un resumen de todo lo que estuvimos configurando, ¿sí? Y además un preview de aproximadamente cuánto me va a costar, cuánto va a ser el costo mensual de mi servidor por poder utilizarlo. Y aquí me dice que $0.18. ¿Listo? Entonces, para mí, si para mí está bien, le vamos a dar clic en crear. Él puede variar, todo puede variar porque todo depende si los días, si son 30 días, si son 28 días calendario, si son 31 días calendario, o sea, todo eso si están haciendo mucho uso de la base de datos, ¿cierto? Entonces, mientras más incremente el uso de la base de datos, ellos también ese precio lo pueden variar, lo pueden aumentar. Y se me crea aquí una notificación en el panel superior derecho que me dice que está en curso una implementación, que en este caso, pues evidentemente es la creación de la nueva base de datos que nosotros estamos creando, la famosa veterinaria BD. Cuando está listo, también acá me va a aparecer un mensajito en la campanita de notificaciones, me va a aparecer un mensajito diciendo que la base de datos o ese recurso ya se encuentra listo para utilizarlo. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Sí le está dando el paso a paso? ¿Cómo así que susto de qué? No, pero si esos son los sustos de hoy en día, no. Algo que se está proponiendo aplicar esta manera para aprender. Ya aprender es bueno, pero no para el quería decir eso, para mí un coso que llevar para ver. ¿Cómo? Listo, ¿sí? Se completó la implementación. Si vamos aquí al panel principal, efectivamente vamos a poder ver nuestro recurso, nuestra base de datos, ver cómo quedó creada. Podemos ver las tablas también que tiene. Podemos ver su cadena de conexión.
Listo, tenemos entonces nuestro nombre de servidor. ¿Sí? Y por aquí abajito, en configuración, aparece un ítem que es la cadena de conexión, donde él básicamente nos provee la forma, vean, él nos da la manera como nos deberíamos conectar desde nuestra base de datos o por ejemplo, desde nuestro esquema local, cómo nos podríamos conectar a el motor de base de datos de ellos. ¿Sí? Más o menos los datos de conectividad, cuáles son los datos de conexión para conectarnos desde el SQL Server Management Studio. Vamos a tomar un break de 15 minuticos y regresamos para continuar con nuestra configuración de Azure. No, porque esa es la veterinaria. Sí, no. Sí, no, hay que hacer otra. Hay que hacer otra, hay que hacer todos estos mismos pasos, todo este proyecto, hay que hacerlo, todos estos mismos pasos, hay que hacerlo para el proyecto.